Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, hay varios temas en el tapete, Danilo. Bueno, ahorita estaba el remozamiento de la Duarte con París. Remozamiento. Remozamiento, un gran proyecto, ahí estaba el presidente, la alcaldesa y una... El presidente está muy activo, se ve siempre en... Sigue yendo a esas actividades. Pero Luis, eso de la Duarte con París, que han hecho tantas cosas, ahí en la Duarte, a cada rato, Peña Gómez, todo, supuestamente sacan los buhoneros, pero eso se vuelve un caos siempre. Vamos a ver si ahora, Ojalá si ahora resulta. Sea un proyecto que sea más viable. Ha habido una participación del sector privado en términos de aportes económicos y se ha delineado todo un plan y dicen algunos que hasta ahora se ha embellecido la zona, se ha desarrabalizado sobre todo y se ha desentado los lugares, yo no voy a decir kioscos porque son casi palacetes que le han preparado ahí a los vendedores. Sí. Según vimos en algún momento, ese tema lo comenzó, tengo entendido, David Collado. Sí, David Collado hizo el primer tramo de remozamiento. El primer tramo, el proyecto lo delineó él, entonces le dio como una cuestión de continuación, ya no de Estado, sino yo diría de gestión municipal. Mira ahí eso está lindísimo, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, ojalá sí. Felicitaciones al director que consiguió eso tan rápido. Pero eso está lindísimo. Y yo no he ido porque a mí no se me ocurre. Yo antes iba mucho a la Duarte, pero era cuando yo caminaba a pie, largas distancias. Hace años que yo no voy a la Duarte. Hace muchísimo. Y cuando me hablan de eso, bueno, ahí se ve bien porque no se ve la gente, porque realmente se ha adoquinado la calle. Entonces, la gente iba con frecuencia porque había un lugar donde nosotros hacíamos prácticas deportivas. Yo iba en las caminatas de mi tiempo mozo, y salíamos del ensanche Luperón a pie hasta allá abajo. Y era una cosa tremenda. Y dice, ahora así quedará. ¿Cómo es la cosa? Bueno, mira adelante y después. Sí. Mira el desastre que había ahí, aunque allá a la derecha así quedará. Sí, se ve que bueno, esa es la maqueta, porque por eso se ve muy limpio, es un diseño sin gente ahí. En este momento esa es la imagen. Porque mira, pasar por ahí debajo de ese puente, eso es una cosa... Era infernal. Yo no hace mucho que no paso. Ayer el presidente estuvo en el remozamiento de unas áreas del aeropuerto. Del aeropuerto, también. Del aeropuerto de las Américas. Interesante. Y ya que estamos metidos en esos temas, yo vi, y el otro día quedó pendiente, tenemos director ahí, algo del ministro de Obras Públicas, que anunció la construcción de un parqueo en el Centro de los Héroes. Bueno, ya eso se había anunciado, pero aquí él amplió. Va bien el concepto, la idea que tienen, los proyectos que tienen de un parqueo. Este es exactamente detrás en los terrenos, en el patio del edificio que ocupa el INDRI. Entonces, esto es para tratar de buscar colocación o que la gente que acude, miles y miles de gente que va a las oficinas públicas, al Congreso y demás oficinas que se mueven en todo lo que es el Centro de los Héroes, antigua Feria de la Paz, con fraternidad del mundo libre. Bueno, el libre era para los que estaban fuera de la victoria, de la mazmorra de Trujillo, ¿verdad? De la pero dictadura. Porque Trujillo construyó eso en principio, el inicio de la Guerra Fría. Estaba aquello del muro, la puerta, ¿cómo era que decía? La muralla de hierro, y el mundo libre. Sí. Bueno, entonces, tú sabes que allí no hay donde parquearse. Antes se parqueaban de manera desordenada frente al Congreso. Ya eso no se puede. No. Detrás del Congreso que está la Procuraduría, la Procuraduría. Ahí hace falta un parqueo. Y ya se la llevaron por lo menos la parte del titular, se la llevaron para el Palacio de Justicia, ¿cómo que se llama esto? Bueno, está la Suprema Corte de Justicia. Y entonces ahí funciona también en ese entorno
la Junta Central Electoral, Sí. que eso antes no funcionaba, eso es un mercado y con la afluencia de mucha gente. Entonces, la gente que acude al Centro de los Héroes no tiene dónde parquearse. Entonces, con este anuncio, no solo de ese parqueo, hay otros parqueos en distintos puntos de la ciudad. Tú sabes que yo creía que, escúchame que te interrumpa, que el parqueo lo iban a construir en las ruinas del antiguo Teatro de Agua y Luz, pero el lunes vi un fallo que emitió el Tribunal Superior Administrativo anulando un contrato cuyo responsable es el hijo de Miguel Vargas y el Sí, Estado. no, ya, pero esa ruina debería ya no porque fue no es ruina lo que hay ahí. tú viste el lunes, que creo que fue el lunes, ya no fue, primero fue una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Sí. Es de la Suprema Corte de Justicia la que Suprema. da la condición de lo Irrevocablemente juzgado. Irrevocablemente juzgado, y eso está resuelto. Sí. Y entonces fue una instancia que elevó la Dirección de Contratación, compra y contratación, porque entendía que aquel contrato no tenía muchos vicios las y coordenadas fallas. bien puestas. Sí, y sí. entonces eso se rescató aquel bien público que ya es una ruina que debería ser una demolida, ruina. porque ya ahí no hay nada Yo pesado recuerdo haber ido una vez ahí, cuando eso funcionaba. Recuerdo que esa vez presentaron a unos artistas, entre ellos Angelita Carrasco, hace todos los años del mundo. Y esos señores, eso estaba muy bien, eso funcionaba. Teatro Agua y Luz, eso fue, porque ahí se hicieron obras magníficas con cuando se inauguró la famosa feria. Me dicen que aquello, y he leído crónicas, era impresionante y excepcional, que debió ser salvado. Claro, debió ser salvado. Y bueno, yo estuve ahí, como te digo, una vez, y después algunos actos, cosas que se hicieron, pero eso funcionaba, y entonces lo dejaron caer, y entonces yo creo que lo que se hizo un daño fue con la negociación, porque no se hizo necesariamente una negociación a favor del Estado. No. Mira ahí cómo luce una mole en ruina. Aquello es una ruina terrible. En ruinas, ahí cabe bien la canción de Nini Cáfaro, de Solano, cantada por Nini Cáfaro, En Ruinas. Y entonces todo aquello se perdió y debió rescatarse. Entonces, al no hacerse una negociación que permitiera que se hicieran las inversiones del lugar, porque hay un espacio físico tremendo, que se puede hacer cualquier otra cosa. Pero yo creo que eso debería rescatarse. Yo no sé para qué, pero pudo haber sido para un centro de convenciones ahí o para otra cosa. Ahí se puede hacer un centro de convenciones. Perfectamente. Pero ya aquí hay muchos otros centros de convenciones. Hay uno en la Cancillería, hay uno, ahora se han mudado en Bávaro hay otro. Bávaro o Punta Cana, ¿dónde es? Sí, por ahí hay uno. En Santiago se empezó a construir uno, que no sé en qué ha quedado, pero la última vez que supe, Hipólito se lo donó a Utesa. Bueno, y no sé en qué ha quedado. Entonces, esto debió ser remodelado y rescatado, pero entonces la empresa que se comprometió a hacer los arreglos del lugar, incluso entre los proyectos estaba lo de un parqueo, eso hubiera sido un negocio para los fines, pero no llegó a hacerse eso. Entonces después apareció que lo que era un arrendamiento se convirtió en una especie de propiedad. De propiedad, sí, de venta de la propiedad, de adjudicación de la propiedad. Sí, lo que no era posible. Y eso no era posible. Entonces, bueno, yo creo que se le buscó una salida, hizo bien, los magistrados hicieron bien en rescatar ese bien público, como debían rescatarse muchas otras cosas aquí que están en manos de particulares. Ya hay algunas que es un poquito difícil, pero... Hoy oí a unos colegas decir, en medio de broma, un hecho que no es tan broma, que tiene que ver, que fue que cuando remodelaron el Parque Independencia, la glorieta, que es una glorieta mandada a buscar a Europa y que tiene atractivos muy particulares y es costosa, un dirigente reformista fue y se la llevó para su casa. La tiene en el patio de la casa. Pero no era muy grande. ¿Con qué la cargó entonces? Él es arquitecto. ¿Es arquitecto? Sí. Ese es un bien público. Pero que debe ser ¿cómo se la llevó? ¿Con cuántas grúas? Porque eso no sé. Porque está la glorieta, porque que esas glorietas fueron una tradición aquí en todos los pueblos. Claro. Ahí era donde se tocaban esa sería la de... Yo creo que esa es la del Parque Enriquillo. ¿Esa es la del Parque Enriquillo? Sí.
Pero mira qué arquitectura, mira Sí, qué belleza sí, sí, eso. sí. Allá en Ocoa está, frente a la iglesia, está la del parque municipal de Ajá. Ocoa, que yo recuerdo, estando yo chiquito ahí, que se tocaban las... Don Luis, Ajá. Parque Independencia. Ahí está Esa el es la parque del Parque independiente. Ah, bueno, esa Esa es. es, Eso es bueno. una belleza. Entonces, Sí, sí. pero vean, que ¿cómo cargaron eso, No sé Daniel? cómo se cargó eso, pero Porque no imagínate. iba a ser en pedazos. Nosotros no sabemos, pero parece que se puede Pues descomponer y caer. tiene esa joya en el patio de su El casa. patio de su casa. Pero bueno, Y tú eso es sabes, un bien público que debe ser aquí hay rescatado. muchas cosas que son bien públicos y que entonces están en malas manos. Así es. En malas manos. Mira otra Y otra- entonces estas construcciones eran famosas en los pueblos, en En las Santiago hay glorietas, dos glorietas importantes, donde dos parques importantes. donde se tocaba las orquestas, Sí, las las bandas municipales. bandas municipales tocaban allí. Hacían las famosas retretas. Eran las famosas retretas, entonces iba la juventud y, Claro. y los más pequeños también a deleitarse y a pasar el tiempo Sí, allí. sí, sí, Entonces sí. esas cosas han ido desapareciendo y ya esas bandas de música eran importantes porque los padres, si no ponían a los muchachos a estudiar otra cosa, los ponían a estudiar música. A estudiar música. La mayoría de nuestros grandes músicos salieron de esas academias Claro. municipales. Yo recuerdo que cuando trabajaba en educación se discutió la continuidad de esas academias municipales. Que yo no sé en qué quedó eso después, porque creo que fue doña Margarita, que los programas sociales que estaba llevando a cabo, creo que fue ella, siendo vicepresidenta, o no sé si primero cuando era primera dama, ella creo que quiso tomar esa pero no sé en qué quedó eso. No, tampoco Pero sé. lo cierto es que son de las cosas que la gente ya no valora, o muchos no se acuerdan de esas cosas, pero que Son forman parte de la importantes, cultura nuestra, que Y nuestros tienen sus ancestros, aportes. manejaron y vivieron e importantizaron, y que sería bueno rescatar, Aquel gobierno que lo haga se va a casar con la gloria, como diría la vieja expresión aquella. Pero bien, bueno, como tú ves, uno comienza con un tema y Se nos metemos extiende, y se nos extiende. extendemos. Pero bueno, antes de ir a la pausa, director, vamos con un tema que es no es tan nuevo porque tiene ya tiene 2 años, la pandemia tiene 2 años dando Sí. vuelta en el tapete. Ujú. Es el tema de AstraZeneca, que está defendiendo ahora la gestión con las vacunas del COVID-19, pero está defendiendo lo indefendible, desde la óptica de uno que como país o como ciudadano, que fue el que sufrió en carne viva o en los bolsillos propios el incumplimiento de esta empresa, que quizás quisieran atacar al gobierno ahora porque dejó filtrar, perder unos cuartos allí, o porque no contrató bien. Pero recordemos que fue un momento de mucha Sí, muy perturbación, de mucha preocupación, donde el mundo estaba en ascuas y además los científicos estaban a 24/7 en ensayo, ensayando cómo darle respuesta a esta pandemia que copó y todavía tiene en jaque al mundo entero y que ha causado millones de muertos en el mundo. Y aquí en República Dominicana más de 4.000, pues ya no sé por dónde van los 4.000 tantos dominicanos. Bueno, en las últimas semanas no ha salido ningún No, eso se ha Dice- reducido muy sustancialmente, casi Sí, a cero. que uno espera que Casi a así cero, sea. felizmente. Pero entonces, como parte de los esfuerzos que hizo el gobierno y las preocupaciones y los compromisos como gobierno, los compromisos de Estado que tenía frente al colectivo nacional, trató de ver cómo conseguía la respuesta y contrató, no teniendo recursos, buscó de donde no había y contrató unos millones. Creo que son 40 millones. Son 40 y pico de millones lo primero, pero el asunto fue que esta gente se comprometieron a entregar por determinados periodos en partidas las vacunas que deberían ser el inicio de las respuestas al COVID, para tratar el COVID. Bueno, pues sencillamente esta gente pasó el tiempo, no incumplieron, gracias a China, que con todo y las críticas y el tema de geopolítica
y las presiones La norteamericanas mano china no asistió. y el desplante que en algún momento le hicieron, al embajador. A China como, sí, y como sobre país, todo el jefe de misión, como al embajador. país. China fue la que nos dio la mano, nos dio el apoyo y fueron las primeras vacunas que se le pusieron a los dominicanos para neutralizar los efectos del COVID. Y estas vacunas se quedó como Penélope o sentada esperando. o como Perico, se quedó en la estaca. No llegaron nunca las vacunas, entonces ahora Todavía la estamos esperando. todavía la estamos esperando. O resulta que unas partidas que llegaron después ya han pasado, han caducado, y esto sencillamente va para el zafacón porque esto no sirve para nada. Ahora, y se dijo desde el gobierno que se iba a hacer todo lo que fuera necesario para emplazar por la vía legal a esta empresa para que devolviera los recursos a República Dominicana. Pero nos hemos dado cuenta en el interín que el contrato o no fue bien hecho, Pero firmó un mal contrato. Se firmó un mal contrato, producto de la desesperación. No le carguemos uno ahora entiende eso, que fue el producto dado de del la gobierno. desesperación. Fue la desesperación que había, el interés que había por Y resolver. fíjate, yo hasta digo que una desesperación harto justificada. Pero más que porque justificada. Uno sabía no se que- sabía por dónde meterse, a dónde salir. Y sabía que en el mundo la demanda de vacunas era muy activa y nosotros somos Entonces, pequeños. le cabe el mérito al gobierno de haber hecho el esfuerzo, haber hecho el sacrificio y haber dispuesto que esto... Pero mal hizo esta empresa con incumplir, que darle mal al gobierno, ponerlo a gastar un dinero que no se tenía. Sí. Entonces hubo que pedirla por otro lado, por China y por otro lado, y resolver como se pudo y hasta donde se pudo. Mientras tanto, estos cuartos estaban volando. Entonces ahora se le ha reclamado, pero parece que el contrato no tiene mucho asidero No de tiene. reclamo para República Dominicana. Porque tenemos que llegar a un arreglo. Y con hay la que llegar a un arreglo. Es mejor un arreglo que el Es mejor mejor pleito. un mal arreglo que un buen pleito. Que un buen pleito. Entonces, por ahí parece que anda la cosa, pero ellos lo que han... Dice aquí que afirma que la empresa accedió a varios cambios de fecha en la entrega pactada. Pero ven acá, es que ellos incumplieron las fechas pactadas. Ellos incumplieron la fecha pactada. Lo primero es lo primero. Y por ahí es que anda la cosa. Entonces después asegura haber cumplido con los términos acordados con el gobierno. Pero ¿en qué DH fue que cumplió con los términos acordados con el gobierno cuando no cumplió los plazos, que era lo principal? No cumplió con los plazos. Entonces ahora revela que propuso a las autoridades cambiar la dosis por un, ¿cómo que se llama esto? Monoclonal. Yo no sé lo que es eso, hay que preguntar a los médicos, pero por otro producto. Entonces cambiar una cosa por Creo otra. que son vacunas para niños. Bueno, pero vacunas para los niños, pero las que... no, lo que pasa es que estas cuotas que iban a entregar no sirven para los niños porque ahora era que había que... Sí. Pero entonces, bueno, si es para todo perdido y si esto sirve para algo, bueno, vamos a ver. Que se resuelva de alguna manera. Que se resuelva, pero mientras tanto hay unos cuartos allí penosamente mal invertidos, pero no por culpa necesariamente del gobierno, sino producto de la prisa y de la aprehensión del momento. Muy sí. Porque había que... En el momento se demandaba buscar Malo fuera que el gobierno se hubiera quedado de brazos cruzados. Que se perdiera por inacción, por inacción. Exacto. O por muchísimas otras cosas que significa no hacer nada. Entonces, y no fue así. Entonces, hay que... Aquí siempre hemos negociado mal, pero en situaciones normales. Sí. Entonces, en este caso no hay por qué quejarse porque... era de donde vinieran y donde hubieran. Y en ese momento todo el mundo estaba solicitando, dice aquí los anticuerpos monoclonales adicionales que son actúan proteínas como proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Yo estoy leyendo de lejos y yo puedo leer de lejos, pero no tan con tanta precisión. porque es pequeña la letra, Sí, porque yo veo sí. los bultos grandes, yo los veo de lejos. No, pero sí, es un bulto chiquito, pero Sí, bueno. sí.
De todas maneras, es porque los lentes son para leer de cerca. Claro, claro. De todas maneras, ojalá que esto se pueda resolver de la mejor manera y que se pierda lo menos posible dentro de lo que ya se ha perdido. Así es. Pero bien, no vamos a perder más tiempo para irnos a la pausa, director. Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Y yo dije, pero así se cría peces, pues yo puedo hacerlo. Lo poco que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Promipyme. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas se están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Me referías tú que no, yo no vi una marcha, caminata bastante larga. Auspiciada por el AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales de Agronomía. Sí, desde Dajabón hasta Palacio Nacional. Una caminata de los agrónomos en doble dirección para que cesen las cancelaciones contra agrónomos. Que ya hay un paquete de agrónomos, yo no sé, un país campesino, un país agrícola como este. Bueno, incluso se comprobó que en el caso de fiebre porcina
habían votado a unos técnicos que eran especialistas en eso y se tuvo que proceder con muchísimo apresuramiento. Sí, ya en este caso no eran agrónomos, sino veterinarios. Veterinarios, pero bueno, se refiere a profesionales agrícolas. Ellos son familia del mismo sector, de una cosa, por una cosa o por otra. Pero realmente yo no entiendo por qué hay una cantidad de técnicos que el día pasado vi un artículo de ese tema, con ese tema, de Montilla. Mira, ahí están las imágenes. Un amigo que escribe sobre los temas agropecuarios, fue presidente, fue miembro él es miembro del CODIA, y maneja estos temas del campo. Y me dijo que seguían las cancelaciones y suspensiones de cosas, algunos venían y lo pensionaban después, pero otros se quedaban en el aire cancelados. Sí. Es totalmente inaudito que y inadecuado también. Inadecuado, pero que increíble que en un tiempo en que, por ejemplo, el sector agropecuario, que es liderado, manejado por representantes del equipo político de Hipólito Mejía, que fue exitoso ministro de Agricultura, claro, que proviene de la gestión de don Antonio Guzmán, el presidente agricultor, como se le definió en su momento, extraordinario presidente y ser humano, don Antonio Guzmán, y que entonces este equipo agropecuario que está manejando las cosas en el actual gobierno permita que el sector agropecuario muera en sus manos, por distintas razones, cancelaciones de agrónomos, por desconocimiento de los temas del campo, porque se ha dicho por ahí muchas veces que se engaña al presidente porque no se está manejando con las políticas adecuadas. Sí. Yo refiero de nuevo un video que yo vi, yo tengo que buscar eso, donde vi a la vicepresidenta entrarle a dos manos al sector agropecuario, bueno, diciendo, mucha gente se está en una reunión con productores agrícolas, entrarle a dos manos a las políticas y a las formas con que está manejando el sector, el equipo público de agricultura, las cosas. Y después vi más recientemente al ministro de Agricultura al lado de ella, que estaba dando unas declaraciones en los pasillos de Palacio. Parece que, como yo referí antes de ayer, que le jalaría la greña, o digo una oreja a Limber, porque Limber como que estaban en el limbo. Entonces, yo no sé, pero ¿por qué cancelar agrónomos y tirar gente a la calle? Necesitándolos el campo. Sí. Entonces esta gente hicieron una caminata desde Dajabón hasta aquí, y entonces en protesta por las cancelaciones, pero también en desacuerdo con el tema de la tasa cero, arancel cero. Para 67 productos que forman parte de la canasta familiar, y que la mayoría de ellos también forman parte de la lista de productos o de rubros que son producidos por los productores locales. Así es. Que entonces, que yo voy a apostar, yo voy a esperar a ver si es verdad y que van a bajar de precio por el hecho de que pongan aranceles tasa cero para que se inunde el mercado y que esto venga a beneficiar a productores de otros lugares que tienen incluso la producción subsidiada, garantizada sus inversiones, no los locales, los de aquí, que muchas veces tienen que botar la producción de tomate, de cebolla, de leche, porque el mercado se lo inundan con productos de por allá. ¿Cuántas veces han inundado el mercado de leche en polvo, habiendo aquí leche criolla, leche de lo que hay es que crear condiciones para que aperturar mercados o canales de comercialización para que estos productos tengan salida, que no se queden embotellados y se dañen en el campo. Pero esto yo no lo entiendo, esa parte yo no la entiendo, y ojalá que no sea tarde. ¿Cuánto que falta para agosto? Falta un tiempecito para agosto, pero se está diciendo que hay varias abril, mayo, junio, julio, agosto. Todavía faltan 5 meses para agosto, 4 meses y medio para agosto, donde agosto deben producirse algunos sacudiones.
Se dice eso, hay gente el que presidente dice... Abinader debe sacudir la mata. Él no puede fracasar por nadie. Él no debe fracasar por nadie. Y ahí hay gente que ya no lo está haciendo bien. El ministro de Agricultura es una persona que está produciendo muchas quejas. Mandarlo a producir plátano, que siga en lo suyo. Que siga con su negocio, que siga atendiendo su negocio. Y entonces que deje tranquilo al sector productivo. Mira, Danilo, de otro lado, hoy hubo una rueda de prensa de distintos partidos de oposición que se pararon en dos pies emitieron un documento que seleccionaron a Marino Mendoza, que fue miembro suplente de la Junta Central Electoral y después fue miembro titular del Tribunal Superior Electoral. Pero parece que él retornó a su redil, retornó al PRD, al redil político. Él es amigo de Miguel Vargas, fue muy amigo de Atuey, sí. Es amigo de Miguel Vargas y evidentemente que ha vuelto a su redil porque, bueno, no está haciendo nada, no tiene una responsabilidad institucional, entonces, para los fines, quiere seguir activo y vuelve al partido. Bueno, lo seleccionaron a él como vocero y allí los partidos, estaba el PLD, estaba la Fuerza del Pueblo, estaba el PRD y no recuerdo si habían otros, pero por lo menos vi esos representantes de su partido. Emitieron un documento donde critican la iniciativa de la Junta Central Electoral, que en principio parece buena, porque la Junta no está cruzada de brazos, está haciendo cosas interesantes que había que hacer hace mucho, como el hecho de advertir que las actas que emite las distintas oficialías y esa institución en sentido general no tienen que ser legalizadas, como aquí por una simple cuestión fiscalista o contributiva se estilaba, complicándole la vida a la gente. Entonces eso hay que anotarle unos tantos altísimos ahí al presidente de la Junta y al órgano como tal. Pero también le echaron mano al tema de la modificación de la ley de partido y la ley electoral, y entonces sometieron directamente un proyecto al Congreso. El presidente de la Junta fue a llevar este documento, esta propuesta de modificación al Congreso. Eso ha parado los pelos de punta en los partidos políticos de oposición, que entienden que realmente, como había sido el compromiso, esto debió haber sido consensuado con los partidos políticos. Y sometido a consultas amplias. Y que además esto está en el seno, en la mesa de discusión del Consejo Económico y Social, que es un foro, no es un foro institucional, que está en el ordenamiento institucional del país, pero está como una instancia de diálogo. Una instancia de diálogo. De mediación. Sí, de mediación, exacto. De mediación, herencia de Monseñor Agripino. Son de los legados de Monseñor legado de Monseñor Agripino Núñez Collado. Yo diría que iba a destiempo, a pesar de que él tenía muchos años, pero iba a destiempo porque él hasta su último momento lucía activo y aportando. Recordemos que él fue designado por el Poder Ejecutivo como presidente del mismo Consejo Económico y Social, y él renunció. De ahí vino la designación de Rafael Toribio como titular de esta instancia de diálogo, de mediación. Tú sabes que a mí me sorprendió la muerte de Monseñor Agripino. A mí también. Porque ni siquiera sabía que estaba enfermo. A mí también. Yo vi a Monseñor por última vez, me quedé con el dolor porque yo le tenía un almuerzo pendiente en mi casa. Y entonces él con el poeta Cándido Gerón, y debió estar también ahí Luigi Rodríguez Martínez, el general, debió estar ahí también porque... El otro día te mandó saludos. Hace mucho que yo no lo veo. Se comunicó conmigo por WhatsApp, siempre se comunica. Yo he perdido el número, tengo que rescatarlo para... Bueno, pues el asunto fue que participamos de un almuerzo en la casa de Luigi, el general,
auspiciado con Monseñor, y bueno, entonces yo tenía que reciprocar también eso. Y quedó pendiente porque en eso enfermó Monseñor. Y la última vez que lo vi en la iglesia de aquí de Naco, que se hacía una misa a la muerte de Alejandro Grullón, don Alejandro Grullón. Sí. Y entonces que ellos eran muy amigos. Y entonces, bueno, pero después de eso yo perdí el rastro con él, porque yo me comunicaba generalmente a través de el poeta Cándido Gerón, que eran cachanchanes. Sí, sí. Cachanchanes. Yo tengo que mencionar al poeta Gerón a cada rato porque es uno de los grandes hombres o un puente de comunicación, ya no solamente con la cultura y el legado cultural del país, sino hacia el tránsito, hacia la comunicación con grandes figuras de la política, de las letras. Y abordando grandes temas. Abordando grandes temas, sí, temas sí. de Estado, temas nacionales. Temas institucionales. Por cierto, que él en un artículo reciente, digo los generales, se refería al general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas, durante 4 años en la gestión de Hipólito Mejía, y el general Pérez Bello, el legendario compañero o acompañante del expresidente Joaquín Balaguer. Una anécdota muy interesante que refiere el poeta Gerón, y a su vez citando al intelectual y ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, en el sentido, Danilo, de que tú sabes que instituyó, acercando a las Fuerzas Armadas al pueblo, a los distintos sectores. Ahí llevó Soto Jiménez hasta los comunistas, a eventos, unos coloquios, aperturas importantes. Una apertura tremenda que le dio amplia, al cuartel. Lo puso al cuartel en contacto con todos los sectores. Y te digo que allí no hubo... Me consta eso a ti también. A mí yo fui beneficiario. Bueno, tú fuiste beneficiario de esa época. A partir de ahí tú llegaste entonces como instructor, como como docente. Docente. Instituto de Altos Estudios. El Instituto de Altos Estudios. Y bueno, allí fueron los comunistas, allí fue todo el mundo. Entonces, en uno de esos debates viene a colación por X cosas el nombre de Cándido Gerón. Entonces, le preguntan a alguien dudoso, le pregunta al general Soto Jiménez que si era verdad que el poeta Cándido Gerón tenía esa comunicación tan estrecha con el doctor Balaguer, que cuando se trancaban a hablar de literatura... Sumamente estrecha. Se trancaban a hablar de literatura, se pasaban horas muertas allí, y estaba el despacho o el antedespacho lleno de gente de todos los niveles sociales del país esperando, y que ni el general Pérez Bello se atrevía a acercarse por ahí porque Balaguer decía: estamos solos y nosotros solos, trancados aquí, no nos molesten. Déjame terminarte la historia. Entonces dice: bueno, pero nosotros tenemos, si ustedes lo dudan, vamos a buscar al general Pérez Bello, que a la sazón era, en el gobierno de Hipólito Mejía, era viceministro de las Fuerzas Armadas, que fue una elegancia que quiso tener Hipólito con el sector, con el doctor Balaguer y el Partido Reformista y demás, de nombrarle allí al general Pérez Bello para, ya que no pudo ser ministro, por lo menos se realizara como viceministro, como segundo a bordo. Bueno, le llaman al general Pérez Bello, que era su secretario y estaba en un despacho por ahí cerca. Lo llaman y lo integran a la reunión, y entonces: general, es verdad que el poeta, mira ahí al general Pérez Bello, un saludo para él, es verdad que el poeta Gerón tenía ese grado de acercamiento y de consideración para con el doctor Balaguer. Y dice: bueno, cuando el poeta Gerón visitaba al doctor Balaguer y esa gente se trancaban ahí, ni yo no podía ni acercarme por ahí. De manera que a ellos estrecharon una amistad profunda. Me dice que fueron frecuentes, eso me lo dijo una gente que tenía que ver con la seguridad del doctor Balaguer, y que a veces oyó al poeta Gerón decirle al doctor Balaguer: voy ahora a visitar al profesor.
Sí, era Pues, así. Entonces, sabía para lo del además, que el poeta Gerón tenía sólidas relaciones con el profesor Bosch. Pero ven acá, el poeta Gerón le acercó, le llevó al doctor Balaguer a muchas figuras importantes de las letras y de otros estamentos de la sociedad. Te puedo citar el caso, por ejemplo, de Hugo Tolentino, que en algún momento era una especie de enemigo acérrimo del doctor Balaguer. Bueno, pues fue el poeta que le llevó, Gerón, que le llevó a Hugo Tolentino al doctor Balaguer, y allí se explayaron en una conversación literaria bastante amplia, de tú a tú. Y así sucesivamente. El poeta Gerón maneja muchas informaciones, y es una figura muy importante. Y yo, como digo yo, ese es mira, Hugo Tolentino, que fue canciller de la República, presidente de la Cámara de Diputados y muchas otras cosas. Que lamento yo no haber atendido un par de invitaciones que me hizo para ir a su casa. La última fue porque se me perdió el teléfono y no pude llamarlo a tiempo. Bueno, él tuvo una casa en Rancho Arriba, en Ocoa. Yo no la visité. Yo lo que visité fue su apartamento cuando estaba aquí en el edificio ese. El edificio comercial famoso, la Doctor Delgado, esquina Independencia. Sí, yo estuve ahí también. Un bello apartamento. Hace todos los años del mundo. Cuando él vivía ahí, yo lo visité. Un apartamento bellísimo, eso sí. Yo creo que nos queda una pausa, director, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Soy Yulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria Promipyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a Promipyme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a Promipyme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. Motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Bueno, Danilo, hablando de los partidos, tú sabes que ha habido un evidente repunte o crecimiento de las posibilidades del doctor Leonel Fernández, que tiene un proyecto presidencial. Bueno, tiene un partido en crecimiento. Un partido en crecimiento. Entonces, eso ha dado lugar al repollo, al retoño, o que revivan, más bien, viejos ataques de algunos intereses mezquinos, no necesariamente políticos. Hay gente que se ha hecho antileonelista, que yo no los entiendo, sí, pero rabiosamente, me molesta cómo se pone la corbata. Rabiosamente antileonelista, pero quizás equivocados, con un odio que bordea lo patológico. Sí, yo creo hay algunos comunicadores en ese sentido, hay economistas, y hay gente de intelectuales, políticos incluso algunos de su partido, esa parte de su anterior partido, su viejo partido, como diría él. Ahí, no entendible, pero sí conocido en muchos casos, era sola y exclusivamente porque no le perdonaban que él, que vino de atrás, ocupara la primacía que ocupó, tanto con y el posicionamiento, el posicionamiento como un líder indiscutible y un internacionalista de alto calibre. Entonces ahí hubo gente que tenía unos primeros planos en el PLD. Fíjate que a Leonel varias veces incluso lo iban a candidatear, después le pedían la candidatura, no, que la necesitamos para fulano, y no hay problema, y se la quitaron varias veces. La candidatura a diputado, candidatura a diputado que había sido la más votada. Ajá. Y se la pidieron y qué sé yo. Le entregó. Entonces, bueno, cuando lo escogió Bosch como candidato vicepresidencial, hubo un celo grandísimo, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo catapultó. Y muchas otras cosas más, comenzando por la definición aquella que le hiciera el profesor Juan Bosch, en el sentido de que él era una minita de oro. Peña Gómez también tuvo una definición muy positiva para él, que él era su PLDista preferido. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron catapultando a Leonel, hasta que fue con el apoyo de Leonel Fernández, del doctor Balaguer y de Juan Bosch, cuando le levantaron aquella fecha inmemorable o histórica en el Centro Olímpico la mano, lo convirtieron en presidente. Entonces eso no lo perdona mucha gente, no le perdonó mucha gente de su mismo entorno político en el PLD. Eso es lo primero. Entonces algunos intelectuales Luis, escúchame, ahí hay una cosa que hay que ser tomada en cuenta. Desde su primera exaltación a la primera magistratura del Estado, el doctor Leonel Fernández hizo que muchos empezaran a hacer pronósticos de su fracaso, de que se iba a venir abajo, de que no iba a llegar a ninguna parte. Que eso no iba para ningún lado. Y ha sido todo lo pronósticos contrario. Negativos. Y entonces algunos intelectuales que tampoco le aceptaban ese desarrollo que él tuvo, ya no solamente como figura pública o política desde la magistratura del Estado, sino su desarrollo intelectual, el hecho del dominio, la proyección internacional. No le perdonan eso. Incluso, y entonces algunas... Y su don de gente. Y algunas féminas tampoco, que fueron muy amigas de él en su momento, que fueron compañeros de tertulia en su momento, comunicadoras, algunas amigas, y otras no comunicadoras, pero especialmente comunicadoras, que de admiradoras o colaboradoras o colegas de él, después no le perdonaron alimentaron algunas expectativas. Que no salieron como expectativas amorosas que no se cuajaron. No. Entonces, pero las albergaron ellas, las incubaron ellas. Y entonces, bueno, eso no se dio, y entonces ese ha sido su pecado. Como también el pecado con otros amigos intelectuales o comunicadores o no, a los que el pecado único y exclusivo que cometió fue el haberlos incorporado a su gobierno o a sus gobiernos en y haberlo distinguido e importantizado con posiciones estelares. Entonces, ¿qué pasa? En el interín pasaron cosas no manejadas por el presidente Leonel Fernández, y que datos, algunos que yo manejo, otros que maneja el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, y otros datos que manejan otros, sobre
elementos que ocurrieron allí en torno a esas personas de los cuales Leonel no fue responsable o culpable, pero no le dieron una satisfacción, no se supo quién era el pecador y le pegaron el pecado al presidente y por eso no le perdonan determinadas cosas. Por ejemplo, hay un comunicador que ese pecado que cometió Leonel fue incorporarlo en su inicio de gestión de gobierno como vocero. Ese vocero tenía una beligerancia tremenda, opinaba como es natural a nombre del gobierno y hacía su trabajo muy bien, como él sabe hacerlo, porque es un profesional de nivel. gran profesional, viejo batallador, viejo guerrero de las comunicaciones. Bueno, de la comunicación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que él, que proviene de relaciones empresariales, de hecho esa persona estuvo muy al lado de figuras ligadas al Emporio Central Romana y otras hierbas, y empresas y grupos económicos. Y bueno, para los fines se convirtió en un consultor también en imagen de figuras y de empresas importantes. Resulta que como él tenía informaciones privilegiadas, manejaba la agenda del presidente. Yo revelo esas cosas en la columna que debo publicar mañana, en varios digitales, mañana no sale en el listín. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Manejaba informaciones privilegiadas, manejaba la agenda del presidente. En ese sentido, tuvo la oportunidad de enterar a algunos amigos empresarios, que a su vez se le aparecían entonces al presidente en los actos donde iba a participar. Y entonces eso creó cierta reticencia. No dejaba de ser una infidencia poco ética. Entonces, bueno, pero pasó eso, y eso es historia patria, eso no es cuento de camino. ¿A quién se puede tener de testigo de esa situación? Al expresidente Danilo Medina, que en ese momento era ministro de la presidencia, secretario de la presidencia, con todo el poder del mundo y una especie de, no solo de primer ministro, sino de el poder detrás del trono. Entonces, tenía un gran poder. Entonces, ¿qué hizo Danilo Medina en ese momento? Bueno, decisión de Danilo Medina, yo no sé si la consultara con todo o no con Leonel, pero ¿qué hizo Danilo Medina? Que en ese momento comenzó a recoger un poco, ya no le mandaban temprano la agenda del presidente al director de comunicaciones, vocero de comunicación de la presidencia en ese momento. Eso creó ciertos disgustos en la persona, que comenzó a sentirse un tanto aislada, se disgustó y espantó la mula, dejó el limpio. Entonces él desconoce que la decisión de jalarle para un lado la agenda y no mandársela a tiempo para que no se presentaran esas infidencias. De disminuirle los espacios. De disminuirle los espacios para que empresarios amigos no tuvieran espacio o acceso a los actos del presidente. Entonces, ese fue un expediente que manejó exclusivamente el entonces ministro de la presidencia, Danilo Medina. Pero él le tiró, inconsciente, le pegó el muerto a Leonel. Leonel, que no le responde ni siquiera a sus peores o más enconados adversarios, no dijo nada, no le dio una satisfacción, dejó eso así, y entonces a partir de ahí se ha convertido en un enemigo acérrimo. Y entonces ese dato se lo confirmó el propio Danilo Medina, que está vivo ahí, y no deja mentir, a Ramón Núñez Ramírez, que se lo dijo, se lo confirmó porque fue a ofrecerle la vocería de la presidencia de la República a Uchi Lora, que está vivo ahí también, a Uchi Lora, y Uchi Lora rechazó la posición. Dijo, no, yo lo que quiero es seguir siendo periodista y seguir siendo independiente, así que muchas gracias, y no aceptó la posición. Entonces, después de eso vino Adriano Miguel Tejada como vocero de la presidencia. Intelectual, que hace un tiempecito, cumplió un año de fallecido. Intelectual y un gran expositor, muy alegre. Bueno, pues entonces se quedó esa persona guardándole ese dolor al presidente Fernández cuando la decisión la tomó Danilo Medina,
que tenía todo el poder de decisión para muchísimas cosas, Claro, hasta claro. para muchísimas travesuras, porque el hombre, recordemos, que estaba alando brasa para su fogón, que pudo encender después, ya sabemos, después. Con la confianza que le dio el presidente Fernández, insisto en que aló brasa para su fogón. Entonces, el otro tema, entre el paquete de disgustados con Leonel, ingenuamente o gratuitamente, enemigos de Leonel, fue un economista que también fue gobernador, que también es historiador, que también maneja el tema de las encuestas. Y entonces, en un momento determinado se acordó, conversó con el presidente de la posibilidad de ir como miembro de la Junta Monetaria. El presidente de entonces, Leonel Fernández, se lo sugirió al gobernador Héctor Valdés Albizu, que sigue siendo el gobernador actual, y Héctor, por X razón, le dijo, no, tuvo cierta... Entendió que no era una ficha adecuada para ese No organismo. era la ficha adecuada en ese momento, y por X y cosas. Entonces, pero el presidente, respetuoso de la institucionalidad del banco, y a quien le había dado al gobernador plena libertad de acción en el Banco Central, entonces no dejó el asunto así, no le dijo nada, no le dio ninguna satisfacción a esa persona de por qué no se le designó. Entonces también le tiró al muerto al presidente Fernández. Y realmente él hizo la diligencia, pero el gobernador no aceptó. Y entonces no quiso contradecir al gobernador, dejó eso así, y entonces se la cobró, se lo anotó en su cuenta el tema, y se la cobró en comentarios en la televisión, en artículos periodísticos y en algunos porcentajes en las encuestas, en el posicionamiento de Leonel, desfavorablemente. Felizmente parece que ya ese mal sabor o amargo sabor se ha ido disipando, y creo que las cosas... Se están estableciendo cierta avenencia. Sí, pero el tema que era, y lo que íbamos a comentar era los ataques que han desbordado, que han, para finalmente, que han comenzado, retomado contra Leonel, por el única razón, el único motivo de que está ganando espacio en el espectro político del país, y que se perfila como que retornaría al poder de nuevo en su momento para ser presidente por cuarta vez. Entonces, ¿qué puede aportar Leonel Fernández que ya no haya hecho? Dirían algunos. Entonces, yo soy de los que creo que él dijo, querría volver para adecentar la política. Yo diría, para reivindicarse y superarse a sí mismo, y sobre todo reivindicarse de algunas travesuras cometidas por otro, entre ellos Danilo, pero atribuidas a él. Y finalmente, para trabajar o hacer o tratar de hacer un gobierno para la historia. Yo pienso que eso es. Yo creo sobre todo eso último. Eso último. Con eso nos vamos. Léanse el sondeo de mañana. Nos vamos.